Como ven, es una tribuna muy nutrida la nuestra, porque este es un libro realmente fruto de un trabajo en equipo. El protagonista principal de la tarde es mi amigo Juan Manuel de Prada, con el que comparto toda una visión de la realidad y una concepción de la antropología que nace del humanismo cristiano y que está en el fundamento de este libro. Pero enfrente tenemos a realmente las autoras materiales del texto, que son las sexólogas que desde hace 5 años departen con nuestros oyentes y hacen posible este curioso intercambio sobre sexualidad y amor en la cadena COPE. Son Teresa Suárez del Villar, Marinieves González y Ana Mercedes Rodríguez, las 3 doctoras, las 3 sexólogas, y 3 grandes hallazgos cuando empezamos esta aventura. La primera en la cadena COPE, de tratar de este tema ciertamente delicado, a veces escabroso, en una cadena de la Iglesia. ¿Cómo nació esto? Pues muy brevemente decirles que yo había advertido que se producía una dificultad para vincular algo tan sencillo como el amor y la felicidad con la experiencia del catolicismo en el ámbito de la sexualidad. Todo un sector de la población pensaba que realmente hablar de placer era opuesto a la identidad cristiana, y al revés, yo percibía como en una sociedad donde el sexo es cada vez más un producto de consumo, donde se utiliza para la publicidad, para la televisión, donde se está convirtiendo en una pura carnalidad, había una incapacidad para abrirse a la experiencia del deseo profundo que tiene el corazón, que estaba presente en nuestra experiencia cristiana. Y de este modo, unir las dos cosas, una visión rigurosa, científica, clara de la sexualidad y el deseo profundo de amor que está en el corazón del hombre, estaba en el origen de este espacio. Había venido abonado esta intuición por el hecho de que Juan Pablo II había realizado un trabajo en el ámbito de la familia y de la sexualidad en el Instituto Juan Pablo II, y este camino ha sido recientemente ratificado por uno de los primeros escritos de Benedicto XVI, cuando hablaba de la relación entre la caritas y el eros, esta profunda vinculación que existe entre el amor y la sexualidad. Y la primera vez que expuse estas ideas al director entonces de la programación, José Luis Restán, pues me dijo: bueno, para empezar no lo puedes llamar amor y sexo, tendrás que llamarlo amor y sexualidad, porque estás en la cadena COPE, y luego veremos cuánto tiempo tardan en empezar a gritar por el teléfono a los oyentes, ¿no? La primera vez que bajamos a los estudios y subimos, incluso los compañeros nos miraban con una cierta perplejidad, porque habíamos hablado de orgasmos y de penes y de vaginas, y se oyó por ahí fuera: esta dura 3 días la echan los obispos en el transcurso de 3 semanas. Bueno, no fue así. Yo creo que los prelados son los primeros satisfechos por un espacio que refleja mucho de la belleza de la experiencia nuestra, y además hubo una acogida excepcional por parte de los oyentes, que al principio a lo mejor se extrañaron algo, pero que han acabado participando en el programa de una manera conmovedora, ¿no? Desde camioneros hasta catedráticos acuden dándose cuenta que aquí se tratan los problemas con mucho rigor científico, y a la vez con una humanidad grande que tiene en cuenta a sus personas. Y al cabo de 5 años de camino, esta es la 6ª temporada, consideramos la posibilidad de poner en manos ya no solamente de los oyentes, sino de los lectores, incluso ajenos a la cadena COPE, un resumen de lo que habíamos hecho, de este trabajo bellísimo. Y claro, faltaba una persona para hacer esto, y la persona estaba en el equipo. Es un prodigio de capacidad de trabajo y de organización, que forma parte de la tarde y se llama Carmen Cardoso, y a ella le trasladó ahora el encargo de contarles brevemente cómo hizo para convertir el espacio radiofónico de los jueves por la tarde en un libro que pudiese ayudar a las personas. Gracias, Cristina. Bueno, pues como ya decía, a mí el verano pasado me llamaron por teléfono de la editorial Encuentro y me dijeron que estaban pensando en hacer un libro con todo el material que tenían acumulado de 5 años de programa, porque pues me dijo Cristina que era una pena que todas las llamadas de las personas que se habían producido, todo lo que se había hablado durante todo este tiempo, cayera en el olvido. Y bueno, pues me propusieron una tarea un poco ingente, porque era escucharme 5 años de programas de amor y sexualidad, transcribirlos y darle forma de libro. Y bueno, al principio fue un poco... pensé que no iba a poder, pero bueno, la verdad es que bueno, al final ha salido. Me ha gustado mucho el trabajo y me han sorprendido muchas cosas. En primer lugar, yo no tenía mucha oportunidad de escuchar antes el programa, lo escuchaba alguna vez porque era oyente de Cristina, pero yo comencé a trabajar en COPE el año pasado, y me sorprendió la cantidad de gente que llamaba a este programa. Pensé que, bueno, pues que era un espacio en el que las sexólogas daban su opinión y bueno, se trataban una serie de temas, pero
pero era muy curioso como todos los días recibía muchísimas llamadas de gente pues, que tenía problemas en su vida sexual y que no encontraba el espacio en ningún medio de comunicación para hacerlo, bien porque el tratamiento quizá que sea desde otros medios no se correspondía con los problemas que ellos estaban viviendo. Entonces me pareció pues eso, muy destacable que le dieran espacio a esas personas, y luego sobre todo me sorprendió muchísimo la humanidad con la que las 3 sexólogas han tratado todos los problemas de las personas, desde pues no sé, anécdotas muy curiosas de personas llamando por infidelidades, por problemas conyugales de todo tipo, y en lugar de encontrarse un reproche siempre se encontraron las palabras amables y bueno, pues la opción cristiana que ellas han mantenido durante todo este programa. Y bueno, cedo mi palabra a Juan Manuel de Prada. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Cristina. Es para mí un inmenso placer estar hoy aquí hablando de este libro sobre el que yo siempre le había gastado muchas bromas a mi amiga Cristina López de Slichting, ¿no? Porque yo, que soy hombre de ánimo jocoso en lo que se refiere a las cuestiones sexuales, sin embargo me hacía con ella el estrecho y el puritano, y siempre me declaraba sumamente escandalizado de que hablase de guarrerías en la radio, ¿no? Y mucho más de que luego las fuese a plasmar en un libro. Ciertamente yo creo que el tratamiento que se le ha dado a la sexualidad o al sexo en nuestra cultura católica, creo que ha sido la historia de un error progresivo. Si miramos, por ejemplo, en nuestra literatura, veremos que dos de las cimas de lo que podríamos decir la literatura que habla del sexo sin ningún tipo de tapujos, las dos cimas son precisamente dos personas que, al menos en razón de su sacerdocio, pues tendrían que ser católicos, ¿no? No sabemos si buenos católicos o católicos renqueantes. Estoy hablando, claro está, del arcipreste de Hita y de Lope de Vega. Quizá no ha habido poeta amatorio más extraordinario que Lope de Vega, y desde luego no ha habido nadie que trate las cuestiones de alcoba con tanta gracia como el arcipreste de Hita. Sin embargo, hay un momento en nuestra cultura en que de repente esto se rompe, ¿no? Desaparece de la literatura, pero creo que también desaparece de la vida social, y de repente el sexo empieza a tratarse de una manera problemática, una manera un tanto, diríamoslo así, agónica en el sentido etimológico de la palabra, una lucha, provoca conflictos, y a partir de ese momento yo sinceramente creo que tiene mucho que ver con una influencia del ámbito protestante. Yo creo que en cierta manera, a partir de la Contrarreforma, los países de cultura católica asimilan determinadas actitudes ante determinados aspectos problemáticos o pecaminosos, adoptan una posición muy influida por el ámbito protestante, y el sexo cada vez más pasa a ser tratado con una cierta falta de naturalidad, una cierta falta de naturalidad. De tal manera que, siendo a lo mejor un poco críticos hacia nosotros mismos, yo creo que lo que luego ha venido, es decir, el estallido de una fuerza poderosa que en cierta manera había sido aprisionada, ese estallido ha sido destructor, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que hacer una reflexión si en cierta manera nosotros no hemos contribuido a que a poner ese dique, ¿no? Por eso, en ese sentido, creo que una iniciativa como la de Cristina en su programa contribuye, abriendo ese dique, contribuye a que esa fuerza poderosa, que es la fuerza de lo que nosotros mismos somos, no se convierta en fuerza destructiva, ¿no? Y con esto yo enlazaría con lo que a mí me parece que es el tema fundamental de este libro, ¿no? Cuando hablo de la fuerza destructora del sexo, que la tenemos en nuestra sociedad
arañando nuestra forma de vida y nuestro ser, ¿no? y destruyéndonos en lo que somos,